¡A las bicicletas! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado, tonto! ¡Te alcanzaremos! ¡No te escaparás! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! Buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Corre, Forrest, Corre. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos al señor Luis Moretti, un gran personaje que, bueno, se está haciendo sitio, ¿no? Entre los, ¿cómo se diría? Los influencers, no, bueno, también. No, entre los creadores de contenido, sobre todo de, vamos a decir, de audiolibros o de historias ¿no? Bueno, sí, cuentos relatados, ¿no? Perdona que me enrolle tanto, pero estoy intentando buscar una definición así. Tal cual, es que no sé si hay una definición, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí, la definición correcta más tradicional sería relator, ¿no? Estas personas que cuentan cuentos. Bueno, cuentacuentos sería, ¿no? Así. Exactamente, tal cual. Que bueno, antes se estiraba mucho, por lo menos acá, en las esquinas. La gente se paraba a contar cuentos en la calle, en las esquinas. De hecho, hay 2 o 3 personas todavía que enseñan a contar cuentos. A relatar cuentos de esa manera. Sí, sí. En España, en algunos pueblos también, ¿eh? En España todavía hay esta tradición que, bueno, es algo milenario realmente, ¿no? Es desde el nacimiento de la humanidad. Yo creo que el tercer trabajo más antiguo del mundo. El primero es la prostitución, el segundo el asesinato y el tercero contar historias. Y para los 2 primeros no sirvo, definitivamente. Bueno. Después de mucho intento he comprobado que no tengo. Tal cual. Ay. No, pero no te puedo convidar mate a la distancia, Francis. No pasa nada. Yo tengo aquí un litro de café negro mira, acá apareció un invitado de lujo a la charla. Mira, qué bonito. Ay. ¿Cómo se llama el menino? Lorenzo. Lorenzo, mira, qué bien. Está bonito ese gato. ¿Qué te iba a decir? Luis, bueno, cuéntanos, perdona que te haya interrumpido, cuéntanos sobre tu canal y tu proyecto, ¿no? En general, ¿qué es lo que haces tú mismo, por favor? Yo lo que hago es cuando yo empecé de grande el taller con Marcelo, de corte y corrección, con Marcelo Di Marco, siempre tuve una pasión por escribir, básicamente, que nunca la había desarrollado. La empecé a desarrollar en serio a partir de los 50 años. Y el tema es que la verdad es que yo no era un gran lector. O sea, no tenía internamente yo esa conexión de que para poder escribir medianamente o razonablemente bien uno tenía que ser primero un buen lector, cosa que aprendí con Marcelo y con el taller. Y yo tengo una pasión muy particular que es la actuación. A mí me encanta actuar, hace muchísimos años que lo hago. Y un día charlando con Marcelo me dice, mira, por el tema de no ser buen lector no te preocupes demasiado porque, me dice, no es algo, o sea, es algo que se puede recuperar con una velocidad razonable. Él me decía, vos te sentás a leer un cuento por día que te llevará 15 minutos por 90 días y ya prácticamente te has leído todos los cuentos importantes que hay que leer. Toda la tradición, digamos. Exactamente, más allá después de la novela o de lo que a uno le guste leer o lo que fuera. Claro. Y en ese momento se me ocurrió que podía ser muy interesante, si bien hay muchos canales que lo hacen, que esos cuentos pudieran estar leídos. Hoy
muy contra mi forma de pensar, pero es una realidad con la que tenemos que convivir y no podemos combatir, que es que se vive a una velocidad diferente de la que se vivía hace X años. Entonces, a veces la gente no se hace ese tiempo para sentarse a leer. Entonces pensé en la persona que está media hora o 40 minutos conduciendo para ir a trabajar, o tomándose, en este caso, nosotros vivimos en una ciudad maravillosa que es Mar del Plata con Marcelo, que es una ciudad que en 10 minutos estás en todos lados, pero yo pensaba en la gente de las ciudades más grandes, que por ahí, yo tengo amigos, de hecho, en Buenos Aires, que se toman 3 tipos de transportes distintos para ir a trabajar y tardan más de 1 hora para ir a trabajar. Sí. 1 hora de ida y 1 de vuelta. Entonces dije, qué bueno está que esta gente pueda decir, hoy me voy a escuchar Casa Tomada de Cortázar mientras voy en el colectivo o mientras voy en el subte o en el auto. El tema es que, de todos modos, eso no me terminaba de cerrar demasiado. ¿Por qué? Porque ya se había hecho mucho. Entonces, mi idea fue que en ese canal, como por ahí la gente no lo sabe, pero nosotros integramos un taller literario junto con Francis, que tiene muchísimos escritores, algunos ya consagrados, otros en proceso y otros que son amateurs. Muy talentosos la gran mayoría. Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo me sorprendí muy gratamente con el material con el que me encontré para leer. Entonces, mi idea fue decir, esta gente a veces no tiene un lugar a donde estos cuentos se puedan dar a conocer. Y ahí fue donde le empecé a dar más el sentido al canal, en el sentido de decir, la prioridad la tienen aquellos autores que no son conocidos. Claro. Y empezar a leer ese tipo de autores. Acá, para los que vayan a escuchar el podcast, le tengo que dar la derecha a mi amigo Francis, que fue el primero del taller, que me dijo, oye Luis, tengo un cuento que quiero que leas en tu taller. Y eso abrió el juego para el resto de que los chicos se fueran animando y me fueran mandando material. Sí. Y la verdad que estoy chocho, primero por la calidad del material con la que me estoy encontrando, y segundo porque yo tengo amigos que me dicen, che, pero yo de este hombre no había leído nunca nada. Es que no vas a leer nunca nada porque no tiene nada publicado. Y son cuentos extraordinarios en muchos casos. Es una cosa, como tú lo dices, impresionante, ¿no? De encontrarse con tal calidad, porque, a ver, la mayoría de cosas, de cuentos o de literatura que uno se encuentra hoy día en algunas redes sociales y tal es sinceramente mediocre, ¿no? Pero luego te encuentras que en un solo punto, ¿no? En un solo lugar, por decirlo así, está concentrado tanta gente tan talentosa. Bueno, por ahí también hay que darle el mérito al maestro Di Marco, que yo creo que tiene un magnetismo, ¿no? Para gente que quiere trascender en su arte y no simplemente quedarse en la orilla, ¿no? En lo mediocre, por decirlo así. Bueno, yo tengo una historia bastante particular con eso porque yo a Marcelo lo leí por primera vez hace 25 años en su libro que hoy es bestseller, que es Taller de Corte y Corrección. Y desde que lo leí siempre había tenido esa intención de algún día contactarlo o lo que fuera. Y como todo en la vida, uno a veces lo va dejando pasar. Después de la pandemia y cuando yo ya dije, bueno, ahora sí es el momento en que quiero hacer algo que tenga que ver con la literatura, le mandé un mensaje, un mail a Marcelo Di Marco sacando su mail del canal que él tiene de Taller de Corte y Corrección en YouTube. Y te confieso, Francis, yo dije, ojalá este tipo me conteste, me dé bola en algún momento. Creo que pasaron 20 minutos. Sí, el tipo me mandó un mensaje súper amigable, no, vení, contactate a mi WhatsApp. O sea, se me abrieron, yo siempre digo que a veces cuando uno de verdad tiene la intención de hacer algo, aquellos que somos creyentes decimos que es Dios o Jesús, otros dicen que es el universo, no sé, cada uno en lo suyo, pero creo que los caminos se abren para que esas cosas se den. Y hoy, no hace más de 1 año y medio de esto, encima tuve el privilegio de que Marcelo se viniera a vivir a Mar del Plata, y hoy somos amigos, o sea, no solo que es mi profesor, sino que mi maestro, porque profesor es una palabra que no le gusta, mi maestro. Sí, esa palabra. Exactamente. Sino que además me honra con su amistad, igual que Nomi, su esposa. Entonces, estoy
te diría que gratamente sorprendido de cómo se dieron todas las cosas, ¿viste? Cuando las cosas se dan, uno las tiene que aprovechar. Sí, sí, a mí particularmente me pasó algo parecido. Yo, digamos, me topé con su canal viendo otro canal, ¿no? El de Alejandro Varavalles, que estaba hablando de un tema ahí de literatura, gran canal también, Taller Sur. El Sur, gran canal, Gran absolutamente. canal, de hecho lo tengo apalabrado para traerlo en enero, o sea que por favor denle like y comenten ahí al hombre. Eh, y bueno, mencionó, yo tengo además la cosa de que a mí me gusta saber quiénes son los maestros de la gente que me gusta a mí, ¿no? De la gente que admiro, por decirlo así, ¿no? Entonces, siempre estoy como con esa curiosidad. Y en cierto momento, Baravalle menciona Taller Sur, casi de pasada, ¿no? Y yo, perdón, Taller de Corte y Corrección, casi de pasada, ¿no? Y yo, bueno, déjame buscar, busqué por ahí, me encuentro con un canal con casi 400 vídeos de un señor que a veces aparecía con cuchillo, pero que El hablaba con... 90% de las veces en pijama, haciendo los trabajos de pijama. Sí, 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 pero que hablaba con una pasión y además un conocimiento sobre literatura, y no solamente en el sentido de análisis, que también, de análisis literario, sino en cuanto al proceso de creación de esto. Y en el caso de Marcelo, además, con un enfoque que era, yo creo que para mí fue un descubrimiento, ¿no? Como de aquí parte realmente la literatura. La literatura, vale, son ideas, también son cuestiones que uno puede decir casi espirituales, tú puedes mencionar sociológicas, todo lo que tú quieras, pero la literatura parte de las palabras. Y el enfoque de él, en muchos casos, es las palabras, cómo usarlas, cómo ser eficiente en su uso, cómo dominar, ¿no? esa herramienta, por así decirlo. Es que a mí una de las cosas que más me sorprendió del taller de Marcelo fue algo que también me pasó en su momento cuando yo empecé a estudiar teatro hace ya más de 20 años, que uno cuando empieza este tipo de actividades, en muchos casos se encuentra grupos que hacen esa actividad pero para hacer terapia, no para ser un buen actor o un buen escritor. Y tuve la suerte, cuando empecé teatro, de cruzarme con una persona que ya lamentablemente no está, que era Jorge Amendaburu, un gran actor y un gran director de teatro de Mar del Plata, que me enseñó que el teatro es profesionalismo, que se hace de manera profesional, que no se hace para hacer terapia. Y o sea, se hace para hacer terapia si uno lo quiere hacer, pero que cuando uno lo quiere hacer en serio, hay un componente profesional que hay que tomar muy en cuenta. Y eso descubrí yo en el taller de corte y corrección. Marcelo, Nomi, Marto, que también integra el taller, Marto Guanini, son gente absolutamente profesional. Sí. Por eso van a lo que vos decís, a cada palabra que, como dice Marcelo, en los cuentos se pesan en miligramos, al uso correcto del idioma. Entonces uno se da cuenta que hay un mundo por descubrir en eso. Y después, cuando yo le busqué la otra parte, que era la de leer a los autores que escribían en el taller, que creaban textos en el taller, dije, wow, con razón tienen esta calidad, porque nacen de este profesionalismo. Claro, claro, claro. Nace esa visión de no te quedes en lo simplemente en lo de expresarte a ti mismo, que todos nos expresamos a nosotros mismos siempre, el 100% del día, sino si quieres ser de verdad artista, o sea, no se es artista media, no se es escritora media. No, esto tienes que ir a todo y yo creo que por ahí yo eso lo hablé con un una persona que traje aquí para entrevistarla, Leandro Puntín, que él también lo decía, que cuando uno ve a la mayoría de los artistas o vamos a decir, escritores, gente que escribe, son gente que incluso uno puede decir están medio locos porque es que se obsesionan con eso, pero es que es lo necesario cuando te metes en eso. ¿Sabes? Totalmente. Mira, Francis, yo creo que, por lo menos yo me he propuesto en mi vida, a veces lo logro, a veces no, pero todos los días, en aquellas actividades que me gustan, me propongo que cuando me acuesto a la noche ser un poquito mejor que el día anterior. Y eso es lo que se encuentra en lugares como este, porque el nivel de exigencia hace
que uno todos los días, cuando digo sea mejor que el anterior, me refiero en cuanto a conocimiento, a capacidad, a que uno siente que progresa un poquito más cada día. Y esto yo trato dentro de lo que puedo de aplicarlo a todo, a mis actividades como padre, a mis actividades como comerciante, a mis actividades como actor, a todo. A veces se logra, a veces no, Claro, pero lo importante es la intención, ¿viste? Es tener la intención de todos los días superarte un poquito más con respecto al anterior. claro, claro, es muy interesante, la verdad es que sí. Oye, y quería hablar, porque yo lo veo muy relacionado además con esta cuestión de narrar historia, de leer historia, esa cuestión de actor, güey, yo no la conocía, aquí lo estoy descubriendo, no sabía que habías trabajado de actor y además actor de teatro, que tiene mucho sentido porque de hecho en el teatro una cosa de las que te enseñan es el uso de la voz y todo esto, ¿no? Totalmente. Sí, eso es una... Te hago una muy breve introducción de cómo surgió. Cuando yo estoy casado en segundas nupcias con mi actual esposa, y cuando me separé de la mamá de mis hijos, con quien tenemos todos una excelente relación, mi esposa actual, la anterior, o sea, de hecho ahora vamos a pasar Navidad todos juntos para que vos te des una idea de cómo es la relación. Cuando yo me separé empecé terapia, pues estaba realmente afectado por el tema de separarme de mis hijos y demás. Y la psicóloga en ese momento me dice, ¿qué hubieras hecho? Yo trabajaba en un banco en ese momento, y me dice, ¿qué hubieras hecho si no hubieras trabajado en el banco? Ah, le dije, hubiera sido actor. Epa, me dice, ¿y por qué? Y porque me encanta, le digo. Ah, me dice, ¿y dónde estudias teatro? No, no, no estudio teatro. Pero no me decís que te gusta. Sí, pero no tengo tiempo. Le dije, esa fue mi respuesta. Y ahí es donde aprendí lo de ser un poco cada vez mejor, y te digo por qué. Porque ella me dijo, pero ¿a qué hora son las clases de teatro? ¿A qué hora funcionan? No, le digo, no tengo idea. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, me dice, ¿te puedo comprometer que para la semana que viene vos averigües algún curso de teatro y yo averiguo por otro lado y vemos qué horarios tienen? Bueno, listo. A la semana cuando volví me dice, ¿averiguaste? Sí, le digo, mira, averigüé, en Mar del Plata hay un taller que se llama Enrique Carreras, que es una persona, un director que fue muy conocido aquí en Argentina. Y me dice, ¿a qué hora dan los talleres? Me dice, mira, le digo, empiezan a las 20 y terminan a las 23. Me dice, ¿qué horario haces en el banco? Le digo, en el banco trabajo de las 9 hasta las 6. ¿Y cuando salís del banco, qué haces? No, le digo, me voy a casa. No, dice, como me dijiste que no hacías teatro porque no tenías tiempo. Y me quedé, porque en realidad uno no hace las cosas por excusas, Francis. Claro, Se pone excusas y dice, no, yo esto no, yo aquello no. Y cuando de verdad lo querés hacer, claro. bueno, Es que cuando lo querés hacer de verdad, pierde hasta horas de sueño. Ya está. Claro, exacto. No, y aparte, como te decía, los caminos se facilitan para que lo hagas. Cuando de claro, verdad lo querés hacer, como te claro. decía, me pasó con Marcelo. Y ahí empecé teatro. Y me enamoré. Tuve la suerte de que pude hacer personajes que para mí me marcaron mucho. Tuve la posibilidad de hacer Tartufo, por ejemplo. Oh, mira. Eh, Tuve la posibilidad de cumplir un sueño para mí en el teatro que fue hacer Cyrano de Bergerac. Eh, para mí hacer Cyrano en teatro fue tocar el cielo con las manos, pero vuelvo a lo mismo, las cosas se abren cuando uno de verdad se lo propone y se va cruzando con gente que hace que todo eso sea más fácil. Sí, Eh, sí. a mí me ha pasado en todo lo que uno encara a conciencia y con ganas en la vida, ¿viste? Ujú. Y bueno, y me enamoré del teatro, es mágico, no sé cómo explicarlo, porque lo que se genera dentro del teatro es impresionante. Y otra vez, el profesionalismo que exige, porque este profesor que yo te decía que tuve de teatro, él me dijo una vez, mirá, a una función de teatro en la que vos sos el actor y que la gente paga entrada para ir a verte, se falta solamente por un solo motivo. Tenés que tener un certificado de función y tiene que ser el tuyo. Qué maravilla, de verdad. Sí, 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 sí. Me hubiese encantado conocer a esa persona, sinceramente. No, no sabés, un tipo impresionante. Pero bueno, digo, y eso te marca y te enseña muchas cosas, porque vos decís, si una persona
A mí me ha pasado, por ejemplo, hacer teatro en Mar del Plata y que personas que vengan al teatro me digan, mirá, vengo de Córdoba. Y cuando salí de Córdoba me dijeron, tenés que ir a ver esta obra de teatro, y vine y pagué la entrada para ir a ver. Y vos decís, es muy fuerte, ¿viste? Sobre todo para personas que no somos conocidas, Francis. Claro. Si a vos te dicen que va a estar en el teatro Robert De Niro, salís corriendo para ir a ver a Robert De Niro. Pero te dicen Luis Moretti y vos decís, ¿y este quién es? Pero imagino lo fuerte que tiene que ser, ¿no? Porque además estás en una situación de te tienes que exigir sí o sí dar lo mejor, ¿no? Pues dice, bueno, Totalmente. mínimo para no caer en ridículo, digamos. Exactamente. No, y además, ¿sabes qué? Hay una cosa que es real. Cuando vos subís al escenario, se termina la fiebre si tenés fiebre, se termina el dolor de estómago si tenés dolor. Vos en el escenario tenés que dar lo mejor. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores, muy buenos profesores, que te transmiten eso, ¿viste? Básicamente. Y ahora, después de la pandemia, hice algo de dirección de teatro con una obra y ahora estoy un poquito más alejado, pero de alguna manera lo utilizo cuando leo los cuentos ahora. Ya, claro, bueno, en general también leer los cuentos. Bueno, yo lo emparento ahora que lo pienso, se me ha ocurrido la idea, a ver qué te parece a ti, de que en todo tipo de creación, por lo menos cuando uno habla propiamente de creación, y que incluye también la actuación, que es un tipo de creación, ¿no? de personaje y todo esto, uno se pone una máscara que al mismo tiempo como que te ayuda a liberarte, ¿no? Es una cuestión extraña, ¿no? Por ejemplo, yo a veces lo siento cuando estoy leyendo incluso una pequeña cita, porque a veces cuando hago podcast sobre películas o algo con mi compañero, leo citas que tengan relación con esto y siempre como que intento establecer una entonación o un tipo de lectura específico para la cita que estoy comentando y siento como no sé, llámame loco, pero como que si en ese microsegundo de leer la cita como que si me desprendo de mí mismo y me vuelvo otra cosa que no sé ni siquiera definir y es una cosa como leer una cita, ¿sabes? Y entonar un poco, cambiar un poco la voz y ya está. Es que, a ver, viste que hay muchos métodos por ejemplo, para estudiar teatro. Algunos te dicen que no, que el método de sentir el dolor por dentro si vos vas a llorar. Y yo aprendí con un método que es el que te digo que me enseñó este hombre, que él me decía, tú tienes que jugar a ser tal, pero jugarlo profesionalmente. Si vas a ser Cyrano, bueno, juega que vas a ser Cyrano, y hazlo en serio, profesionalmente. El tema está en que es muy liberador además, más allá de que te puedo asegurar que los nervios que se sienten antes de salir al escenario son peor que los de cualquier final de cualquier facultad del mundo, que inclusive uno dice, todo el mundo te dice que si vos no sentís esos nervios previos a salir al escenario, tenés que dejar de actuar, porque hay algo que está fallando, digamos, ¿no? Pero el tema es que es muy liberador. Yo te decía que hay muchos que van a hacer teatro para hacer terapia, que no fue mi caso, pero la terminé haciendo inconscientemente la terapia, porque cuando yo empecé a hacer teatro, yo era un tipo mucho más vergonzoso. Si caminaba por la calle con mis hijos, no quería que mis hijos tocaran nada, no, si entraban a un negocio, que no toquen esto, que no hagan esto, cosa de que lo que dirá el de al lado, ¿viste? Y cuando ya hacía un año que hacía teatro, me iba a la plaza y hacíamos estatuas con mis hijos arriba de los bancos de la plaza. No me importaba nada. O sea, perdés ese temor que te genera lo que va a pensar el otro. Vos pensás que yo trabajaba en ese momento en un banco, era gerente comercial del banco, y sin embargo, mis clientes y mis compañeros de trabajo me iban a ver al teatro y yo estaba en calzoncillos en el teatro. O sea, era muy difícil de sostener esa situación, ¿viste? Sí, sí, pues además imagino que como funcionario de banco tiene que mantener como cierto, vamos a decir, etiqueta y cierto modal y tal para hablar con todo. Absolutamente. Ahora ha cambiado bastante, pero en ese momento era muy riguroso ese tipo de cosas, ¿viste? Y romper esas barreras es muy sano. Y esto que vos decías, mirá, a mí me pasó, estuve leyendo estos días un libro que entre paréntesis lo recomiendo mucho, para que te lo voy a mostrar, para que lo veas. Este libro,
creo que se ve, ¿sí? Que se llama Halcones de Mar, El fantasma de Spencer, de Jorgelina Etze. Jorgelina Etze es integrante del taller de corte y corrección, es autora y además tiene una editorial, Bucanera, que es la editorial que ahora publicó la novela de Marcelo Di Marco, Victoria en el infierno de las pesadillas. Y esta es una historia de piratas. Y cuando lo leí esta semana, Francis, me hizo volver a la adolescencia, porque me llevó a ese mundo mágico. Y yo dije, claro, es que yo te digo que yo no era un gran lector. Y digo, ¿cuánto uno se pierde al no leer? Porque leer es viajar. Sí. Es lo que vos decías, es ponerte una máscara o soñar o volar. Eso es lo que te da la lectura. Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que la creación en general, pues yo también meto la lectura dentro de lo que se llamaría creación, ¿no? Y porque igual cuando, no sé si te pasa, cuando tú escribes, que también pasa eso, de que llega un momento en que tu conciencia de que tú eres Moretti se desaparece y lo que está es el texto solo, ¿no? Y la historia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo cuando vos estás en teatro, que vos tenés que hacer de cuenta que esas 10, 20 o 1000 personas que están en el teatro no están. O sea, hay ahí una barrera que uno tiene que, porque si vos estás pensando en la quinta fila está sentada mi tía, te distraes y se acabó todo, digamos, ¿no? Hola mamá, le dice ya. Exactamente. Pero bueno, a mí me pasa cuando leo los cuentos en el canal, Francis. Yo hay cuentos que a veces los tengo que leer 2, 3, 4 veces, o porque me emociono y me paso de rosca con la emoción, o porque primero venero al autor de ese texto, porque digo, lo que este tipo logra transmitir, si un tipo al leerlo se emociona o te da risa. Yo siempre digo que, ya sea en el teatro, en la literatura, en el cine, si vos lográs que esa persona que está mirando lo que vos hiciste o que está leyendo lo que vos hiciste, le genere algún tipo de emoción, ya está, la tarea está cumplida. Claro. ¿Entendés? Claro. Si a mí me van a ver al teatro y la persona me dice, ¿sabes qué? Me hiciste emocionar, me dieron ganas de llorar o me divertí muchísimo, ya está pago eso. O sea, porque vos lograste que esa persona se salga de la realidad por un determinado periodo de tiempo. Que hay realidades que, lo sabemos, a veces son muy duras, ¿viste? Y una pregunta, Luis, ahora que estamos hablando de teatro y que mencionaste el método y tus sensaciones durante la escena, ¿qué piensas tú sobre, bueno, lo que todo el mundo debe tener en la mente ahora mismo, el método de Stanislavski, toda esta cuestión de meterse antes de actuar en el personaje, que yo a veces siento como que se pasan de rosca y ya a veces pierde el sentido, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Yo no sé nada de eso, pero me gustaría saber tu opinión. Esto es lo que yo te decía de que me enseñaba mi profesor, que él me decía que él no compartía ese método. Yo, a ver, lo primero que digo es que uno tiene que usar, me parece a mí, cada uno el método que más le sirva. Yo creo que si hay alguien que un determinado método le funciona, enhorabuena, que le dé para adelante, que lo use. Lo que hay que tener mucho cuidado es en no decir que uno usa un método porque es cool, porque está de moda, porque es fashion, porque... Bueno, ya el método de Stanislavski ya no lo llaman el método de Stanislavski, sino el método. Ya lo ponen así. Claro, pero salvando las enormes distancias, yo te digo, a mí esto me trae como idea a la gente que hoy yo por lo menos conozco, que no está de acuerdo con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, pero que en determinadas circunstancias lo usa porque es políticamente correcto. Y esto es más o menos lo mismo, o sea, no, porque es fashion, no está de moda decir que estudio con el método Stanislavski o Grotowski. Uno primero tiene que estudiar o implementar el método que mejor resultado le dé. En mi caso, como te digo, es jugar tener la posibilidad de jugar las emociones las busco desde otro lugar, trato de buscarlas simplemente no de mi dolor interno por algo,
sino de pensar, bueno, si a este tipo en esta obra de teatro se le acaba de morir el padre, ¿qué siente cuando una persona, bueno, tratar de buscarlo desde otro lugar? Pero me parece que no está bien ni poner cassette, o sea que todos tienen que ser iguales, ni hacer las cosas porque sean políticamente correctos. Vos sabés que a medida que me voy poniendo grande, viejo, me voy dando cuenta de que uno me parece que más se tiene que alejar de lo políticamente correcto. Creo que el arte nos lleva al desafío de lo que es políticamente correcto, a desafiarlo permanentemente. Uno tiene que desinhibirse, o sea, tiene que quitarse esas tonterías y, oye, por lo menos yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, de esta visión de que al final, cuando uno es artista, no hay política, no hay corrección política que valga. Si tienes que, yo que sé, hacer que un personaje tuyo le reviente la cara a una mujer porque es parte de lo que está narrando, hazlo y no te sientas ni culpable, ni justifique. Yo fuera ni siquiera me justificara cuando me lo preguntaran. Bueno, era lo que necesitaba la historia, punto. Absolutamente. Bueno, Victoria en el infierno de las pesadillas, el libro de Marcelo, es una prueba de eso, ¿no? O sea, no me cuentes nada que te mato. No te cuento. Pero vos conocés el estilo sí. Yo me leí una que todavía no la he publicado, pero me leí la última de él, la de La muerte por mil cortes. Sí, wow. Hay unas partes ahí, hay unas cosas ahí. Bueno, esa no he tenido la suerte todavía de leerla, pero bueno, pero es eso, ¿no? Cuando vos ves el libro sin hacerte ningún spoiler, cuando vos ves el libro de Marcelo, cuando lo lees decís, wow, este tipo, perdonen a los que vayan a escuchar la charla, se caga en lo políticamente correcto. Y está muy bien, porque es un desafío. Claro. ¿Entendés? Es un desafío. Y yo creo que, sinceramente, lo que hace que se cague realmente en todo esto es que él no lo hace por respuesta a estas cosas, sino porque son necesarias para lo que él está contando y punto. Absolutamente, no lo hace como un darle la oreja a nadie. Claro, eso es lo maravilloso. Necesita. Claro, eso es lo maravilloso, porque ahí también está otra vertiente de, esta gente dice que esto no se puede decir, pues yo lo digo, porque así demuestro mi libertad y mi no sé qué, y para mí eso es un poco también infantil. Al final lo que está haciendo es ratificando lo que estos otros locos te están diciendo. O sea, cuando... es hacer lo mismo de la vereda de enfrente. Claro, entonces cuando tú simplemente haces lo que te da la gana porque es necesario para tu narración o tu cosa, yo creo que ese no hay mayor insulto que como básicamente ni siquiera pisotearlos, sino ignorarlos directamente. No me da igual. Pero es que lo peor que te puede pasar es que al momento de sentarte a crear algo, estés condicionado por parámetros. Sí. Tengas freno. ¿Viste? Es como si yo te digo, mira, tú tienes que ir por esta ruta, pero no te puedes salir de estos dos carriles. Pero hombre, déjame vivir, déjame explorar. Es verdad que uno como creador, cada vez, o por lo menos eso siento yo, que tienes que plantear cuando tú estás haciendo una historia y sientes como el remordimiento de hacerlo, pregúntate por qué no lo quieres hacer objetivamente para tu historia. ¿Por qué no quieres? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide hacer este personaje que sea más desagradable o tal? ¿Es realmente por un efecto que tú buscas en tu creación o simplemente por una inhibición ética, política que no tiene un carajo que ver con el texto o con tu obra en general? Tal cual. Es complicado, ¿eh? No digo tampoco, a mí me pasa a veces que estoy escribiendo algo y estoy como, no quiero que sea tan malo, ¿no? Digamos, este personaje y tal, pero claro, es necesario que sea un hijo de puta dentro de la historia, entonces... Pero además que esos tipos existen, o sea, no. La cuestión es que si no existiera, uno... Claro. O sea, hay cosas que volvemos a lo mismo. Cuando cualquiera de los dos extremos limita la capacidad creativa en algo, hay un error conceptual. Claro. Yo apunto a eso, ¿no? Digo, cualquiera de los dos extremos, el que está muy a favor o el que está muy en contra.
Si cualquiera de esas dos cosas limita la capacidad creativa de alguien, nos estamos equivocando. Claro. Porque la mitad de las grandes obras del mundo no existirían, Francis. Claro, claro, claro. Es tal cual, es tal cual. Yo creo que ahí sí tienes toda la razón. Oye, volviendo al tema perdona que dé tanto bandazo, pero me está encantando demasiado la conversación contigo y cada cosa que dices estoy pensando, uy, qué interesante. Pero sabes que un ejemplo de lo que decías del etnovismo, ¿no? Al hablar yo utilizo este método, ¿no? Lo cometió uno de mis directores y actores favoritos, Clint Eastwood, cuando era un pipiolo. Le preguntaron, diciendo cuando hacía las películas con el bueno, el malo y el feo, con Sergio Leone, perdón, que le preguntaron, ¿y usted cómo hace para actuar? Y vino Clint Eastwood y dijo, sí, yo utilizo el método no sé qué. Bueno, pero a ver, yo digo, si él lo hace porque le da resultado de verdad, está bárbaro. Pero que no. El tema es, viste, qué sé yo, no sé, pero bueno. No, pero era que en ese tiempo Clint Eastwood apenas estaba empezando en el cine. El hombre no tenía ninguna cultura de cine, de todo este rollo. Un hombre muy inteligente, eso sí, pero uno tiene su límite, ¿no? Y claro, le preguntaron que cómo él hacía esto y él había escuchado por ahí que se hablaba del método Stanislavski, no sé qué. Claro, había que contestar políticamente correcto, básicamente. Claro, y le preguntaron eso y el hombre soltó eso. Pero bueno, a Clint Eastwood hay que perdonarle todo, sinceramente. Sí, claro que sí, sí. No, pero además, mira, sin querer estás un poco diciendo lo que yo te decía hoy, que es, si vos hoy seguramente escuchás una entrevista a Clint Eastwood, el tipo ha evolucionado muchísimo. Totalmente, sí. Y ahí está la clave, que es lo que yo te decía. Yo no me trato, ¿sabes qué? Dentro de lo que puedo, de no castigarme demasiado por errores del pasado. Lo que sí me castigo es si no me propongo mejorarlo. Claro. Ahí está el punto. ¿Entendés? O sea, yo, por ponerte el mismo ejemplo del que hablábamos hoy, yo no puedo flagelarme por el tiempo que perdí sin leer buena literatura. Lo que no puedo hacer es seguir estando tiempo dormido sin leer buena literatura. El cambio es ahora. Y ahí es donde me parece que está la gran diferencia. Cuando vos ves a un tipo que, por usar el ejemplo de Clint Eastwood, le hacen una entrevista hace 20 años y lo ves ahora y decís, wow, ¿cómo evolucionó este tipo? Bueno, perfecto, ahí está la clave. Claro. En ese sentido es así. Esto me recuerda una cita ahí de Henry Miller que decía que en Trópico de Cáncer él decía que él se perdonaba todos los pecados y no se da la absolución de todos sus errores y seguía para adelante. Y es al final lo que tienes que hacer al final. Pero es que, ¿sabés qué pasa, Francis? No hay persona en este mundo que no tenga un muerto en el placar. Claro. El tema es no seguir poniendo muertos en el placar. Claro. Pero eso es así. Y mortificarte de más. Yo creo que en todo caso uno tiene que buscar la redención. Si has cometido un error muy jodido, hablar con alguien que te ayude en ese proceso. En tu caso, digamos que tu pecado original fue no estar leyendo clásicos, pues tienes a Marcelo que te está ayudando en ese tránsito y que, bueno, yo creo que ya tú has saneado en ese sentido. Además, yo siempre, mira, si te lo llevo al teatro, yo te digo, vos me preguntás y yo te digo, todas las obras de teatro que hice me gustaron, estuvieron bien hechas, etcétera. Y no, la verdad que no. O sea, yo te nombré las que yo disfruté mucho hacer, que fueron Tartufo, Cyrano y algunas más que realmente fueron muy buenas obras de teatro. Ahora, en el camino hubo muchas que no lo fueron. Y uno dice, bueno, ¿pero renegás de eso? No, porque esas obras son las que me enseñaron para llegar preparado a hacer las otras. Sí. Y ahí está la clave. O sea, todos los cuentos malos, entre comillas, que yo pueda estar escribiendo hoy, con la ayuda de Marcelo, en algún momento va a salir uno que esté bueno, pero debo haber transitado este camino de escribir muchos malos. Que ahí es, por eso te digo que el tema está en esto de irse a la noche con la sensación, a la cama, con la sensación de que hoy me superé un poquito con respecto a mi día anterior. Y ahí me parece que está la gran diferencia. Obviamente, si uno tiene herramientas para hacerlo más fácil,
en este caso Marcelo, Nomi y su equipo son una gran herramienta para nosotros, una gran herramienta para nosotros. Entonces, hace que uno todas las noches se vaya un poquito mejor que la noche anterior. Sí. Ahí está la gran diferencia. Sí, eso es tal cual, tal cual. Yo estoy ahí 100% contigo. Y bueno, ya quería mencionar, bueno, también, perdona, antes de irme a ese tema, también te iba a mencionar otra situación que hubo. No sé si conoces a Laurence Olivier, el gran Sí, actor inglés, sí, sí. Shakespeare. Eh, que una vez estaba haciendo la película, creo que era Marathon Man, con este Dustin Hoffman, y, y este Dustin Hoffman se fue como creo que 2 días sin dormir, ni bañarse a la calle. No, llegó al set todo sucio porque él estaba preparando esa escena, ¿no? Que la que tenía que precisamente mostrarse así, sucio y desbaratado en tal. Y Dustin Hoffman le dijo, pero yo creía que usted era actor, ¿no? Es que hay veces que sí se pasa mucho. Eh, no sé cuál era el otro actor que era muy, muy bueno y o sea, literalmente se reventó la cara porque se puso a hacer, intentar voceo y tal, ¿no? Y además para meterse en sus actuaciones cometía cosas muy, muy, muy hardcore. ¿Cómo se llama este actor? El caso es que, o sea, es lo que digo, a veces se lleva a un extremo que yo no sé si es suficientemente útil, porque también, ¿no? Lo llevamos al tema de la escritura. Yo, por ejemplo, yo sí he llegado a extremos en cuanto a mis cuestiones de escritura, en las que me despegaba totalmente de mi entorno, no me relacionaba con nadie, porque yo lo que quería hacer era escritor y todo lo demás me chupaba un huevo, ¿no? Trabajo, todo, ¿no? Tenía esta cuestión del casi el escritor maldito, concentrado solamente en su arte, no sé qué, ni novias, ni nada, mi religión es la escritura y el bolígrafo y el lápiz, no sé qué. Y luego después de un tiempo me di cuenta de que no había mejorado un carajo, no había. Es que, bueno, pero yo ahí, ¿sabés qué? Te doy la derecha en una cosa, Francis. Hacer ese ejercicio te coloca en un escalón diferente. Ahora ya sabes que ese no era el camino, pero haberlo transitado te coloca en un... Por eso digo que uno tiene que tratar de no juzgar a lo sumo, si uno es amigo tuyo personal, decirte, che, Francis, me parece que estás mirando afuera del tarro, vas por el camino equivocado, pero no está mal hacer el ejercicio. Y en el tema de la actuación, una de las cosas que yo más aprendí es que menos es más. Y eso es así en todos los casos. Hay un actor en Argentina que seguramente lo conocés, que es Ricardo Darín. Y él dice que uno de los actores que más le gustan a él, y ahora obviamente como me pasa siempre se me fue el nombre, que es el que hizo El Mayordomo y el que hizo la versión con banderas del zorro, que el otro día lo hablábamos, ayer hablábamos Sí, con vos. sí, Aníbal Lecter. Claro, el que hizo Hannibal, exactamente, Hannibal Lecter, que Por bueno, favor, ahora no me... eres tan fatal para los nombres como yo, ¿eh? Soy un desastre, nos estaría haciendo falta Marcelo acá. Sí, Pero sí. bueno, él, Darín dice que... Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, gracias. Darín dice que uno de los mejores papeles que le vio hacer precisamente es el de mayordomo, por la economía de gestos que el tipo utiliza para hacer un personaje. O sea, por lo mínimo indispensable que utiliza para la confección de un personaje. No está exagerado en nada. Hay otra gran película, precisamente en la que trabaja también Anthony Hopkins. Yo digo gran película, de cine entiendo poco, pero a mí me gustó, que es la película que él comparte con Brad Pitt, cuando Brad Pitt hace de la muerte. ¿Conoces a Joe Black? Mr. Black. Mr. Black. Conoces a Joe Black. Acá en Argentina conoce a Joe Black. Vos ves la actuación de Brad Pitt en esa película y el tipo te hace creer que es la muerte. Y yo te pregunto, ¿cómo se interpreta la muerte?
¿Qué, la vas a interpretar con un coso negro en la cabeza y con la famosa hoz? Eso no es la interpretación de la muerte. La muerte es un tipo de traje que a mí me haga creer que es la muerte. Y a mí Brad Pitt en esa película me lo hace creer. Sí, sí, es además una mezcla, recuerdo la película, era una mezcla extraña entre ternura, como un tipo que transmitía ternura, pero al mismo tiempo te provocaba temor, es verdad. Absolutamente. Bueno, lograr eso en un trabajo, para mí es maravilloso. O sea, que alguien te pueda transmitir, como yo te digo, vestido de saco y corbata, ni hablar de la pinta que tiene, que ese es un capítulo aparte, ¿no? Pero digo, vestido de saco y corbata, que te pueda transmitir que es la muerte, y vos mirando la película se lo creas, ya está, ese tipo cumplió. Y superó las expectativas. Ahora que lo pienso, qué buen actor es el desgraciado de Brad Pitt. Mira que uno siempre lo trae a la mente, es como el guapetón que hace siempre el mismo papel y tal, y luego te pones a ver su lista de películas y qué sé yo, en Seven, en Los 12 Monos, en El Club de la Lucha, esta misma. ¿Cómo se llama la otra que él hace de Aquiles? Ay, Dios mío. Sí, y la Ilíada, creo que era. Exacto. A ver, Troya, perdón. Troya. Para mí hay dos actores que han sido castigados durante muchísimo tiempo por ser lindos, entre comillas. Uno es Brad Pitt y el otro es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es un actor extraordinario, Francis. Yo creo que de los mejores del momento, sí. O sea, realmente es un actor de raza extraordinario. Sí. Pero han tenido que luchar contra lo que los ayudó a llegar en su momento, que es su cara, digamos, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, luego tenemos al otro extremo de actores extrañamente malos, pero a la vez extrañamente buenos, como Nicolas Cage. Pero no me digas que no son tipos queribles. Sí, es maravilloso. Yo todas las películas de Nicolas Cage digo, porque es lo que digo, por ejemplo, Nicolas Cage es un actor que te puede hacer el papel más loco, absurdo, más extravagante, que te dices, tío, no sé qué te metiste en ese momento para actuar, y luego te hace algo como El Señor de la Guerra. Exactamente. Bueno, ¿sabes que dicen que el gran problema de él, los que entienden más o menos del tema, dicen que el gran problema de él es su elección de los libretos, de las películas que participa? Pero eso es por las deudas que él tiene. Este señor tiene un castillo. Exactamente, tal cual. Es por las deudas. ¿Sabe quién también me parece un gran actor? O será que yo le tengo un aprecio muy especial, pero a mí me encanta cómo trabaja John Travolta. Y es otro carilindo que empezó siendo carilindo y me parece que es un actor extraordinario. Yo creo que a John Travolta le pasaron dos cosas. El ser carilindo al principio y el segundo luego fue la cienciología. Cuando lo recuperó Tarantino en Pulp Fiction, le dio un empujón tremendo y luego comenzaron a salir sus conexiones con la cienciología. Salió esta película que yo recuerdo que me encantaba de niño, pero luego de verdad que era un ñordo, que era Campo de Batalla La Tierra, que era mala. Sí. Mala. Y luego sí como que se volvió un poquito no tal, pero luego quedó siempre esa cosa rara también que le pasó a Tom Cruise de ser como vinculado con la cienciología, y yo creo que son muy buenos actores. Tom Cruise también. Ahora mismo el que está haciendo el cine el mejor cine de entretenimiento en Hollywood, yo creo que es Tom Cruise. Sí, coincido. Hablando de nuestro amigo ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio, perdón, sí, mira, sí, para los nombres. Yo sé que tú tienes otra afición muy loca que me contaste, y de hecho me emocioné y me puse a investigar un poco para hablar contigo. Obviamente te voy a... Esta es mi otra pasión. Sí, señor, el Titanic. Que me dijiste que te has visto las películas como 24 veces, y yo te quiero preguntar. Esta es una pregunta también. Esto tiene el mérito de haber sido armado y pintado por mí, ¿eh? Sí, guau. Decime.
Yo te quiero preguntar una cosa que me mandó a preguntar mi novia. Ella dice que tú te interesas por la película por la historia de amor. Digo, no, él está interesado en la catástrofe. No, yo, Claro. mira, soy bastante fanático del barco desde que tengo 15 años, o sea, desde muchísimo tiempo antes de que se haga la película. De hecho, fui siguiendo todo el proceso previo mientras se hacía la película, porque vos sabés que la película tuvo dos parates grandes en su producción, porque el amigo James se quedaba sin plata. O sea, era una locura la cantidad de plata que estaba gastando para hacer la película y las productoras se bajaban porque todo el mundo esperaba que fuera un fracaso absoluto. De hecho, en su momento se consideraba que iba a ser el mayor fracaso de la historia de Hollywood. Eh, y entonces tuvo dos parates muy grandes la película y en un momento dije, bueno, nunca se va a estrenar, nunca se va a hacer, hasta que finalmente, gracias a Dios, se hizo, pero que además tiene una particularidad muy grande esa película, ¿no? Cuando, vos fíjate que hoy cuando hablábamos de la novela de Marcelo, vos lo que me dijiste fue, no me hagas spoiler, ¿no? Fue tu primer palabra. Y en el cine eso es, si alguien te hace spoiler de una película, lo querés agarrar a tiro, porque... Y acá, Francis, estamos hablando de una película en donde todo el mundo sabía cómo empezaba y cómo terminaba. Y batió récord de público en los primeros 15 días, fue la película más vista de la historia. O sea, todos fuimos a ver una historia que ya sabíamos que hacía. Porque a ninguno de nosotros se nos ocurría ir al cine y pensar que el Titanic nos iba a hundir, digamos, ¿no? Es un tema de sentido común. No, claro, yo por ejemplo recuerdo que cuando yo la vi la primera vez con mi madre y mi familia, porque además fue como un acontecimiento, nosotros lo vimos en el salón de nuestra casa, estaba mi abuela, mis tíos, mi madre, todos reunidos, y si mal no recuerdo la película son como 3 horas, la vimos todo de corrido. Además cuando en aquella época era VHS lo que había. Extrañamente salió, si mal no recuerdo, al año siguiente, o no, casi paralelo cuando ganaron los Oscars, ya estaba el VHS de la película, si mal no recuerdo. Y sí, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Y tú sabes que vimos la película, y no te estoy mintiendo, 2 veces, o sea, ese día y al día siguiente. Y ya sabíamos todo. Pero es que había momentos tan potentes, por ejemplo, una de las escenas que a mí me recuerda, o sea, la parte que más me emociona es cuando el barco comienza a hundirse, que la parte rica, ¿no? Como que no se quiere enterar todavía y están en el salón riendo y con sus tonterías absurdas de la alta sociedad y tal, y abajo está todo hundiéndose, tienen que estar cerrando las compuertas, todo el mundo desesperado, no sé qué. Y oye, la verdad es que es una película que genera, como tú dices, sabiendo todo su final, te genera igualmente mucha... Es que lo que pasa que tiene mucha potencia la historia, más allá de que yo me saco el sombrero con Cameron en la forma que lo muestra, hay una cosa que es cierto, que es cierta, así se dice, que Robert Ballard haya encontrado el barco en el año 85 le permitió a Cameron desarrollar la historia de una manera totalmente diferente, porque de hecho, cuando vos vas a la documentación, en los primeros documentos e informes que se cerraron del naufragio, está establecido de que el barco se había hundido entero, o sea, de que el barco había llegado al fondo del mar entero, así está documentado, y que el hallazgo del pecio del Titanic hizo que se comprobara que se partió y se pudo hacer todo ese proceso forense que se hizo, que lo hizo además Cameron con un profesionalismo impresionante. Bueno, Más allá de... si mal no recuerdo, tiene la patente Cameron de un submarino, de un submarino robótico para hacer filmaciones de escenas del barco. El Alvin, así se llama, creo que se llama Alvin, el submarino que usó.
Pero además él bajó 33 veces al pecio del Titanic. O sea, más allá de que él es un fanático de eso, ¿no? No solo del Titanic, sino de los naufragios y todo. Pero, digo, a él le permitió documentar todo. Hay muchas cosas que por ahí la gente no es que no lo sabe, sino que no le da bola y está bien, porque si no sos fanático de la historia no tiene por qué importarte demasiado, pero hay escenas en la película, hay una muy puntual que tal vez la recuerdes, que es cuando él se trepa a DiCaprio por una cubierta y se roba un sobretodo. Bueno, en esa escena, mientras él está haciendo eso de robarse el sobretodo atrás, adelante hay un chico tirando un trompo con dos adultos que lo están mirando. Bueno, todo ese tipo de escenas. Hay otra que DiCaprio está dibujando a un hombre con una nena que está en brazos. Todas esas escenas existieron en la vida real, están sacadas de fotos. Todo está documentado. ¿Entendés? Uno se queda mirando DiCaprio, pero los que la vimos un montón de veces y los fanáticos de la historia, el 90% de las escenas que están por alrededor de la historia de amor de ellos son escenas que pasaron en la vida real y que están documentadas en fotos, y Cameron las respetó a rajatabla. Sí. Yo tuve la oportunidad, Francis, de estar en Buenos Aires, en realidad en dos muestras del Titanic, una que se hizo en Buenos Aires y otra en Miami, y que parte de esas muestras eran parte de la escenografía que que Cameron armó para hacer la película. Yo te puedo asegurar que para los que somos fanáticos, yo me paré adelante de esa escalera hecha a tamaño real y es imposible no emocionarte si te gusta la historia. Porque lo que el tipo logró en el set de filmación es impresionante. Construyó un barco a escala real en las costas de México solo para filmar el hundimiento. Qué loco. O sea, por eso gastó lo que gastó, digamos, gastó 200 millones de dólares. Cameron tiene también esa cosa de que el tipo no se pone coto, dice, no, sí, lo voy a echar todo al asador, porque también está la película Abyss, igual, que construyó un set, hizo filmaciones reales del fondo marítimo y todo esto, bueno, y lo que está gastando ahora en las películas de Avatar, con esta, que ha creado ya, o sea, ha creado. Lo que pasa es que ahora ya nadie le pone un freno, porque ahora Cameron te dice necesito 500 millones de dólares y se los dan porque sabe que va a recaudar 300.000. Lo mínimo son 2.000 millones de vueltas, ¿sabes? Exacto, pero en ese momento era un delirio, porque todos pensaban que iba a fracasar. Sí. Lo que pasa es que para mí, yo no sé si a veces creo que hay que tener cuidado, porque cuando uno es muy fanático de una historia, peca de ese fanatismo y a veces se pasa de rosca, ¿viste? Pero yo creo que la historia del Titanic, Francis, es un resumen perfecto de lo que fue la sociedad en ese momento y de lo que es el ser humano como regla. Sí. Es decir, que dejaran a la gente de la tercera clase encerrada abajo para los de que primera clase se subieran de a 15 en un bote en el que entraban 65, sin importarles si el resto se hundía o se metía. La opulencia de decir este barco es insumergible, ni Dios lo va a hundir. No tener suficientes botes porque como es insumergible, no hacen falta. Exactamente. Bueno, pero vos fijate un detalle, mirá. Viste que el Titanic estaba preparado para tener el doble de la cantidad de botes que tenía. La cubierta del Titanic y los pescantes que tenía para los botes, estaba preparado para tener el doble de botes. Pero aunque los hubiera tenido, no hubieran hecho a tiempo a tirarlos al agua antes de que el barco se hunda. O sea que no se hubiera salvado más gente. Se hubiera salvado más gente si cada bote lo hubieran llenado con la cantidad de gente que lo tenían que llenar. Había botes que salieron con 11 personas, cuando entraban 70 hombres. Qué mierda, vale, qué mierda, de verdad. Y bueno, yo también, metiéndonos en esa vertiente, porque eso son las negligencias comprobadas que pasaron, también quería meterme en el ámbito conspiranoico, porque yo encontré un par de teorías muy locas sobre el Titanic. No sé si tú tendrás alguna oída. Primera esta que decía que el Titanic, o sea, que el barco que se hundió no era el Titanic, era otro. Esa es una de las más maravillosas, sinceramente, me encantó.
Y además todo basado en la prueba de que un tipo llamado ¿cómo era? El cerdo irlandés, algo así, había dicho que no, que el barco que había salido no era el Titanic. Mira, hay un montón, Los terraplanistas tienen mejores argumentos, ¿verdad? sí. No, hay un montón de historias alrededor de eso. Yo creo que yo en la medida que fui, no estudiando, pero que fui sí conociendo más la historia, interiorizándome más por la historia, creo que hay algunos que hasta le faltan el respeto a la historia, pero no a la historia por la historia, sino le faltan el respeto a los 1.496 personas que perdieron la vida en el barco. Porque hay gente que dice que es mentira que cuando llegaron en el año 85 no había esqueletos, que estaban todos los esqueletos ahí y que se los robaron. O sea, una falta de respeto para hasta que inclusive las víctimas, pero no solo las víctimas. Hay que pensar que esas víctimas, todos tuvieron familiares que los sobrevivieron. Sí. Y que tuvieron que aguantar que se digan todas esas estupideces. Y además cada una de esas pobres víctimas, tú buscas y tiene una historia súper interesante. Yo recuerdo el caso particular de un médico, no, de un arquitecto haitiano, que fue el primero que se tituló en una universidad, o sea, el primer haitiano que se tituló en una universidad europea y que traía a su familia, que era una mujer blanca y todo esto, y se hundieron ahí. Y cada uno busca y cada historia es muy interesante, ¿verdad? Eso te iba a decir, pero me parece que esa, para los que somos fanáticos de la historia, esa es la verdadera forma de honrarlos, ¿sabes? Mira, yo tengo acá que me lo guardé para comentártelo. En el barco murió un argentino, que era un chico que tenía, si mal no recuerdo, creo que 17 años, me parece, que él iba desde Inglaterra a Estados Unidos a la boda de su hermano, un chico de Córdoba, de acá de Argentina, que estaba terminando sus estudios en Inglaterra, y él tenía un pasaje para un determinado barco. En ese momento había una huelga de carboneros, y entonces los pocos carboneros que trabajaban se los asignaron al Titanic porque era el viaje inaugural de este famoso barco que era el más grande del mundo, el más lujoso. Entonces a él le cambian el pasaje, pero al cambiarle el pasaje al Titanic, lo obligan a irse una semana antes, es decir, ponele, él tenía para salir el 18 de abril y termina saliendo el 10 de abril con el Titanic. Antes de irse, él esperaba la visita de una amiga de él de toda la vida, también argentina, le deja una carta a esa amiga porque él se iba a terminar yendo antes de que ella llegara, entonces le deja una carta en su casa, en la casa de la familia. Y yo te voy a leer el texto de una parte del texto de esa carta, que es muy cortito, que dice: figúrese, José, que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Ay, la osa. Esa carta se la deja él a su amiga y él muere 4 días después. Cuando yo fui a la exhibición en Buenos Aires, estaba la valija de él, que la encontraron intacta después de 80 años, con todas sus pertenencias intactas adentro, y estaban todas las pertenencias ahí. Yo te puedo asegurar que es imposible no emocionarte cuando vos ves ese tipo de cosas. Esta carta que yo te leí, el original de esta carta estaba enmarcado en esa exposición a la que fui. Encima yo soy un fanático de las plumas, de escribir con pluma, y esa carta estaba escrita con pluma, ¿viste? Tenía todo lo que a mí me gustaba. Pero, digo, estas son las cosas que a mí me apasionan de la historia, más allá de lo que decía vos me decías de tu novia, de la historia de amor y todo, digo, son historias reales, verídicas que le pasaron a la gente, ¿entendés? Y que mostraban lo mejor y lo peor de la sociedad de esa época, que creo que es lo mejor y lo peor de la misma sociedad de hoy. Creo que no hemos avanzado nada. No. El ser humano cambia de vestiduras, pero al final, en esencia, somos la misma porquería siempre. Eso es así. Bueno, siguiendo con el tema de las teorías conspiranoicas, hay otras que sí te generan dudas. O sea, yo me he encontrado algunas que sí me ponen un poquito la mosca sobre la oreja. Una que encontré fue
también de los magnates americanos que estaban en contra de la creación del Banco Nacional Americano, el primer Banco Nacional Americano, que murieron básicamente todos. Y los que estaban a favor, uno de los que estaba a favor, que era Rocha, al último momento decidió no montarse. No te voy a ver, no quiero sonar, pero te genera... Sí, no lo sé, la verdad no lo sé. Sé que en su momento fue un barco que generó en muchos ámbitos mucha controversia, porque vos pensás que para que ese barco pudiera llegar a Nueva York, una de las cosas que tenía que hacer Nueva York era modificar sus espigones, su puerto, porque el barco no entraba. Era tan grande que tenían que hacer una modificación. Mira, acá aparece la cola de Lorenzo que anda jodiendo acá arriba. Pero esa modificación para algunos representaba un problema muy grave y para otros una mejora económica. Entonces ahí hubo discusiones, hubo peleas, Yo creo que debe haber habido muchas pujas de poderes y como vos decís, en el barco murieron muchos de los magnates más importantes del mundo. Qué sé yo también leí una vez una teoría que decían que parte había sido a propósito porque lo que dicen es que, viste, el barco, el Titanic fue junto con el Olympic, que era su mellizo, fueron los primeros barcos que tenían compartimentos estancos, es decir, que si vos tenías una fisura en un compartimento, podías cerrar esa compuerta y esa fisura o el agua que entraba por ahí no pasaba a los compartimentos siguientes. Por eso se decía, entre otras cosas, que el barco era insumergible. Ahora, el daño que le hizo el iceberg al tocarlo, al chocarlo, fue justo en la cantidad de compartimentos necesarios para que el barco se hundiera. O sea, si eso hubiera sido un choque de frente, posiblemente el barco hubiera tenido un agujero de 1,5 metros, pero no se hubiera hundido. Pero fue justo y muchos dicen de flotación en el, no me acuerdo. Exacto. Y muchos dicen que eso fue intencional. No sé, a mí me parece que fue, o tal vez me da más tranquilidad a mí pensar que fue una tragedia, punto, se terminó, de las que pasa. A ver, yo la menciono por darle chicha a esto, pero que como me dicen, no atribuyas a la tontería lo que, no atribuyas a la malicia lo que fácilmente puedes atribuir a la tontería, porque... Incluso hubo una versión en su momento muy fuerte que decían que debajo del puente llevaban una momia que llevaban de Egipto y que eso fue lo que provocó la maldición de esa momia. O sea, hubo un montón de esto. ¿Qué sé yo? Una de las sí teorías que no es tan conspiranoico, o sea, no es conspiranoica, sino es teoría del hundimiento, que sí está más, según he escuchado, según mi fuente, ¿no? Sí. Que está más en discusión por muchos expertos y que hay parte que se lo atribuye, es que probablemente antes del choque con el iceberg, hubo un incendio en una zona del barco que sí como que colaboró a que cuando se dio el choque, o sea, el proceso se aceleraba. No sé si... Bueno, mirá, eso... Hay 2 o 3 historias ahí dando vueltas, porque una de las que se decía era que ese incendio había dañado parte del material de la aleación de acero y de los remaches, que los había debilitado. La gente de History Channel hizo un trabajo de investigación en eso, e inclusive hasta llegaron a fabricar remaches utilizando el hierro que se usó en aquella época, con la aleación que se usó en aquella época, para probar la resistencia de los remaches, para probar, porque no hubo ninguna documentación oficial de ese fuego que vos mencionás, y todas las pruebas que se hicieron demostraron que el barco no tenía fallas de construcción, porque eso sí, yo siempre digo, es mucho más fácil
culpar a los que se murieron que a los que están vivos, ¿viste? Claro. Y una de las culpas caía sobre Thomas Andrews, que fue el diseñador del barco y uno de los constructores del barco. Pero ya te digo, todos estos estudios que hizo la History después, más otros que hizo Cameron después, mirá qué detalle importante, ¿no? Cameron, 20 años después de haber estrenado la película, volvió a bajar al pecio del barco para investigarlo, a ver qué errores él había cometido en la película al momento de filmarla. Y los cuenta y dice cuáles son esos errores. Ahora, uno de ellos, perdona, antes que se me vaya, uno de ellos creo haber recordado que, según leí hace poquito, o sea, antes de hacer el podcast, leí, que era el tema de poner como que habían acelerado la velocidad, que iba muy rápido el barco, porque el barco realmente, incluso para un crucero de su tamaño, no podía ir tan rápido, según leí en la parte. Sí. No te olvides que ahí había una puja muy grande por ellos, porque el nacimiento del Titanic tiene que ver con que la White Star Line quería competir contra la Cunard, que era la otra empresa grande, digamos, y querían hacer un barco que fuera más rápido que los barcos de la Cunard y más lujoso. Entonces, ahí había una cierta presión para que el capitán fuera lo más rápido que pudiera, porque querían que llegara a Nueva York batiendo el récord de tiempo, digamos, del viaje. Eso es lo que se dice, que en combinación con una noche que fue absolutamente distinta a las demás, porque había tanta calma en el mar que ni siquiera se producía oleaje en el borde de los icebergs, no había luna, o sea, era una noche donde todo estaba dado para que pase lo que pasó, pero le atribuyen a que también el barco, por ir en una zona de hielo, iba más rápido, entre comillas, de lo que debía. Pero también era cierto que iba rápido porque todos pensaban que al iceberg lo iban a ver y iban a tener tiempo de esquivarlo. Esta es la realidad. O por lo menos eso es lo que está documentado. Ahora, todas las fallas de material que le atribuyeron no existieron. Todas las pruebas que hicieron daban como resultado que el barco realmente estaba construido con la mejor calidad del mundo. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay cosas. También tenemos que pensar que estamos hablando del año 1912 y estamos hablando de un monstruo de 53.000 kilos, Francis. A ver, es que al final, puede ser que se hubiesen podido tomar otras medidas para asegurar todavía mejor esto, pero es como ya cuando va a pasar un accidente, digamos, la soberbia humana de creer que es inevitable. Igual, por ejemplo, que voy a tomar este ejemplo porque me parece interesante para una cuestión de qué pasa hoy día con el accidente de Chernóbil, ¿no? Que ahí, por ejemplo, ahí sí hubieron muchas negligencias en la construcción de la central, en la medida de seguridad, todo se sumó. Y sí es verdad que en ese caso, pues, el desastre era como cuestión de tiempo. Eso era literalmente una bomba de tiempo que pasaba. Casi claro. Inevitable que pase, digamos. Claro. Hoy día, por ejemplo, tenemos también la cuestión de Fukushima, que pasó hace poquito en Japón. Ahí había todos los medios de seguridad, todo, y pasó igualmente. Yo, por ejemplo, yo soy muy pro energía nuclear, porque digo, bueno, es de momento la más, por decirlo así, la más segura, más limpia energía que tenemos. Pero sí es verdad, y no hay que tampoco suavizar la cosa, que aunque es muy mínimo, el riesgo de que pasen accidentes nucleares, sobre todo ahora que está se está extendiendo un poco la tecnología a muchos países, que sean muy graves, sí, ahí, ¿sabes? No, eso es como los aviones, ¿no? Creo que la estadística que se caiga un avión era 1000 entre no sé cuántas, ¿sabes? Una mínima, pero claro, cuando pasa. Nosotros tenemos acá en Argentina un director de teatro que es piloto de aviación, y él dice, a mí me encanta ver a las familias que, por ejemplo, dicen, no sé, los padres con los hijos se van de vacaciones a Estados Unidos. Y la madre saca pasaje con los hijos y el padre saca en otro avión,
por si se cae el avión, que por lo menos quede uno de los dos padres. Sí. Dice, pero van al aeropuerto en el mismo remis, y ahí es donde se van a matar, en el remis, en el avión. Eso es verdad. Mira, eso lo hacía mi tío, ¿eh? Eso lo hacía mi tío. Claro, bueno. No, pero yo lo que creo, mira, con respecto a esto que vos decías de lo que pasó en Chernobyl, y a mí me parece que lo que hay que tener presente siempre es que cuál es la influencia de nosotros en el margen de error que cometemos para este tipo de tragedias. O sea, a mí lo que me queda claro es que el Titanic fue errores humanos, una sumatoria si querés, pero fueron errores humanos. De hecho, vos fijate, por eso digo que fue un golpe entre comillas, a la opulencia de esa época, porque vos fijate que los operadores de radio dejaban de lado los mensajes de los otros barcos que había aviso de iceberg y de hielo, por darle prioridad a los mensajes de los pasajeros de primera clase que le mandaban a su familia. Entonces, vos fijate las prioridades cambiadas que se tenían, que hoy también pasa, no es que... Claro, Entonces, no. yo digo, normalmente ese tipo de cosas pasan por culpa nuestra, digamos, no hay... Los famosos binoculares que no estaban, no tenían binoculares arriba, nunca me acuerdo cómo se llama el cosito ese donde está. Cónchale, ¿cómo era? No era torre de vigilancia, tiene otro nombre, ahora mismo no me... ¿No era el carajo eso antes? ¿No era lo que Sí, se llamaba? no me acuerdo. Tenía un nombre ahí, no me acuerdo. Pero sí, es así, al final es como el tema también con las Torres Gemelas, ¿no? Que hay mil y un teorías, que si fue bandera falsa, que si tal, y yo solamente, a mí me interesa, por ejemplo, ese tema de las guerras, y me gusta mucho investigar sobre el contexto de las guerras modernas, sobre todo eso. Si creemos que las guerras antiguas eran cruentas, las de ahora son una locura, ¿no? O sea, no hemos mejorado en ese sentido, sino empeorado. Pero tú te planteas la situación política de Estados Unidos en aquella época, y era inevitable porque ya tenían no sé cuántos atentados al año, mucho más de lo que la gente no así, o sea, no en tal medida, pero al mismo tiempo que había una ingenuidad en la sociedad americana de que ellos eran la mayor potencia del mundo, y lo eran, y que eran inmunes a cualquier ataque y todo eso. Entonces, es una cosa que inevitablemente iba a pasar. O sea, inevitablemente. Estaban en un contexto de conflictos en el Medio Oriente, tenían una cuestión de seguridad que para la época todavía, incluso para la época, no era tan buena. Las agencias de investigación, de información, no estaban conectadas, porque el FBI no tenía nada que ver con la cita, y era inevitable que pasara eso. Y de hecho, ellos tenían informes de que había gente entrenando en aviones para gente extraña, digamos, entrenando, haciendo entrenamiento para aviones y todo esto, y sin embargo no le prestaron atención, pero no le prestaron atención como mil y otras señales de otros atentados que tenían, ¿no? Tienen que priorizar. No lo sabía eso, ¿está probado eso de que de eso sabía? Sí, tenían información, pero ¿qué pasa? Que así mismo como tenían esa información, seguramente tenía información de otro grupo que estaba entrenando en la frontera con Colombia, tienen otro grupo en Yemen, tienen otro grupo no sé qué. O sea, al final tienes que priorizar en una agencia de información, tienes que priorizar el tipo de información que le llega, porque tienen multitud de fuentes, millones de fuentes, millones de señales. Entonces es muy jodido para cualquier sistema, incluso ahora que tenemos la inteligencia artificial, decir cuál de estas informaciones tienes que priorizar, a cuál le tienes que dar más cosas. Entonces la gente busca explicaciones mucho más complejas de lo que realmente pasó. Al final es como un descuido sumado a una situación geopolítica, igual que pasó con el Titanic. Varios descuidos, suma descuidos. Sí. Es así. Sí, no sé, yo siempre pienso es la única cosa que me quedo pensando siempre es
esa gente que tiene la mala suerte de estar en el momento justo en el lugar equivocado, ¿viste? Hostia. A nosotros nos pasó acá también con un atentado muy grande que hubo, que fue la embajada de la AMIA. Y lamentablemente ese día, obviamente, más allá de los que trabajaban ahí, todo, por ahí murió gente que iba pasando por la vereda caminando en ese momento, ¿viste? Claro, claro, Pues claro. este pobre tipo que iba caminando por acá, que siempre me queda esa cosa, no sé si llamarlo místico, no sé qué, no, no es la palabra, pero bueno, de por qué pasan estas cosas de que en ese momento en las Torres Gemelas, como vos las mencionaste, que fue otra cosa impresionante, digo, ese día debería haber un montón de turistas boludeando dentro de las Torres Gemelas que murieron en ese atentado. ¿Sabes? También me recuerda a un japonés que le pasó durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, que el tipo estuvo primero en, ¿cómo era? Nagasaki y Hiroshima. Primero estuvo en Hiroshima, cuando explotó la primera bomba, se fue con su familia a Nagasaki y metieron otro bombazo nuclear ahí. A ese tipo falta que, no sé, le llegue una carta y diga, a ver si entendés que queremos que te mueras de una buena Y lo vez. peor es Porque que sobrevivió a las dos. sobrevivió. Bueno, hay una argentina que sobrevivió al Titanic, que sobrevivió a otros 2 naufragios más. A Una la chica que mierda. trabajaba de camarera, que creo, mira, no quiero equivocarme, pero creo que ella sobrevivió al Titanic, sobrevivió al Lusitania, al hundimiento del Lusitania, y sobrevivió al hundimiento del Mauritania, a los 3. Mira, ¿Qué mira, vos decís? La pregunta es, ¿la subís al barco porque tiene suerte y se salva o no la subís porque cada vez que se sube a un barco lo hunde? no, está bueno, eso es verdad, es verdad. Y mira, Claro, además, no en cualquiera 3 barcos, en 3 barcos que tienen bastante historia de travesía que se puede sí, contar. claro. Sí, Sí, sí. claro. Yo Sí. creo que fue el Lusitania que básicamente fue el que desembocó la primera guerra entre Estados Unidos y el bloque del eje, ¿no? Creo Sí, que sí, creo que sí. sí, sí, joder. Pues imagínate, esta señora hizo historia. Uy, uy, uy. Oye, una preguntita sobre la película. Hay ciertos elementos muy interesantes y recuerdo que empezamos el podcast hablando de la narración oral. El tema de que la protagonista, o sea, el punto de vista, y me interesa mucho eso, aunque al guión de la película no se le da mucha importancia a la historia de amor y todo esto, sí está interesante de que el foco está a partir de la experiencia de una señora que va contando su historia, ¿no? Su experiencia en el barco, y todo realmente es una narración que fácilmente puede ser, digamos, una memoria falseada por el tiempo, por la edad, y mucha gente no le presta atención a eso, ¿eh? Ahí hay chicha para sacar. No sé si tienes algún pensamiento sobre esa cuestión. Mira, a mí vuelvo a repetir, no soy objetivo con la película Titanic, no lo puedo ser, porque eh, es tan grande el amor que le tengo a la historia y a todo, que todo lo que venga está bien. Digamos, soy crítico, sí, en algunas cosas, pero en líneas generales no. Me parece que la historia está muy bien contada, me parece que está muy bien logrado todo lo que se cuenta en la historia, porque además tiene hasta, te diría, lo que pueden llegar a ser lugares considerados como lugares comunes, pero que me parece que hasta están bien encarados como lugares comunes. Un ejemplo es la mujer que sufre la opresión de esa época de tener que seguir sin caer, vos fíjate, ¿no? Lo que hablábamos hoy, sin caer en las estupideces políticamente correctas, cuenta la historia de una mujer que de verdad está oprimida por el sistema, por la forma en que se tiene que vestir, por las normas de etiqueta que tiene que cumplir, versus un tipo que, como él mismo lo dice en la película, en una escena que para mí es maravillosa, que es cuando él está cenando con los de primera clase vestidos de gala, y dice, antes de ayer estaba durmiendo abajo de un puente y hoy estoy comiendo, y todo lo que necesito lo tengo conmigo. Aire en mis pulmones, un lápiz, una hoja de papel, y lo único que me propongo es hacer que cada día cuente.
Qué A mí me parece maravilla. una frase maravillosa, Francis, porque es lo que yo te decía entre paréntesis hoy de todos los días tratar de ser un poquito mejor, todos los días hacer que cuente, que cada día, que es un regalo maravilloso que nos da Dios todos los días, cada día cuente, hacer que cada día cuente. Entonces, esa confrontación de, vale decir, perdoname la grosería, de un tipo al que todo le chupa un huevo y vive la vida con un absoluto desparpajo, y alguien que está oprimida. Fíjate que en un momento de la película dice, quiero andar a caballo, pero como un hombre, con una pierna de cada lado. O sea, ni siquiera se permitían ese tipo de cosas. Las mujeres tenían que andar de costadito. O Sí, sea, sí. Bueno, bueno, sobre todo de cierta clase social, sí, es un poco paradójico, ¿no? Pero sobre todo comparándolo con lo de que pasa hoy día, pero a medida que crecía tu clase social, más bajo presión con cuestiones como esta está, porque también como hombre tenías un punto A, punto B, y no te podías salir de ahí. En cambio, si eras una persona que, como este personaje de Leonardo DiCaprio, te podías permitirse lo que te diera tu gana. totalmente. Hay otra escena que a mí me encanta de la película, que es una escena donde la madre le está atando el corset a Kate Winslet, al personaje de Rose, y el personaje de Rose le dice que era injusto que la obligara a casarse con este fulano con el que le iba a casar, y le dijo, sí, ya sé que es injusto, pero es que somos mujeres. O sea, como diciendo, el mandato es este, tenés que hacerlo. Y vos fíjate con qué, estamos hablando de una película que ya tiene muchos años, Francis. Todavía no estaba este boom que hay ahora de lo políticamente correcto. Vos fíjate con qué sencillez Sí, te sí, plantea una realidad de la época, sí. ¿entendés? Y el mensaje llega mucho más fuerte que si escribís con la E. Perdón, que vuelva al tema. Claro. No, aquí dale golpe. Yo también le lanzo siempre esto. Claro, porque que vos escribas todos con X no hace que liberes esa opresión. Lo que tenés que hacer es mostrarla, ¿entendés? Sí, no, Eh, no, pero te voy a decir una cosa que a donde yo también quiero ir, que está eso planteado, pero al mismo tiempo tú ves que está Rose, este personaje de Rose, no es un personaje tampoco totalmente blanco, oprimido, es una persona egoísta. Por ejemplo, cuando el mayor problema que pillan a este Leonardo y tal, lo provoca ella al poner el retrato desnudo de ella, hecho por Leonardo DiCaprio para que lo encontrara el tipo y tal. Entonces te dice, oye, estás buscándote tú un problema y un problema del tipo también, ¿no? Entonces Totalmente. no es simplemente, y a mí me gusta ese tipo de personaje porque tú, es lo que tú dices, es una persona que está pasando su problema, pero tampoco es un ángel ni un niño, es un ser humano con muchas caras, muchos ángulos, ¿no? Bueno, es Y lo que hablamos siempre en el taller de la verosimilitud, ¿no? Es un ser humano, con los defectos y con las virtudes, claro, y es que si no, yo quiero creer que en este mundo hay alguien que nos quiere, a vos, a mí, digo, y nos quieren como somos, con los defectos que tenemos y con las pocas virtudes que tenemos, pero somos humanos. Y eso está muy bien mostrado en los personajes de la película. sí, Mirá, Cameron comete no, él lo dice, que comete un solo error grave en la película en cuanto a la creación de los personajes, que es, hay un oficial que es el que se suicida, ¿viste? Le pega un tiro a una persona y se suicida, que es el oficial Murdoch, que era uno de los oficiales más importantes dentro del barco, además del capitán, después del capitán, mejor dicho, y él cuenta que él se tomó una libertad creativa ahí y que él sabe efectivamente que Murdoch se suicidó, pero previo le agregó de que le pega un tiro a otra persona y eso no pasó en la vida. Y él, después de la película, se arrepiente de haberlo hecho porque ahí se da cuenta que hay descendientes de Murdoch que están vivos. claro. Y se comunica con ellos y les pide disculpas por eso, pero digo, a veces la libertad creativa te lleva a ese tipo de cosas y hace que la escena tenga un dramatismo diferente, digamos, Claro, ¿no? no. A ver, yo por ejemplo, te voy a decir una cosa. En la película, por eso yo creo que no sé si es intencional. Yo creo
creo que sí, porque Cameron es uno de estos directores que es demasiado perfeccionista, está muy loco. O sea, este está loco directamente Sí, por los detalles. coincido. Hay escenas, por ejemplo, como cuando ella se muestran los cuadros de Picasso que están dentro del barco y todo esto. Sí. Esos cuadros sobrevivieron en la vida real. Bueno, no es que sobrevivieron, que están en museos y tal, nunca pasaron por ese barco. Y sin embargo, él lo agrega ahí a la escena y además son cuadros muy identificativos. Las meninas de Picasso, no recuerdo cuál, Manet creo que también estaba por ahí. Hay cuadros de Monet, sí. De Monet, perdón. Y claro, yo por eso pienso que eso es un pie para que, aunque muchas personas que han visto la película no se dan cuenta, para aquellos que son muy atentos se pregunten, oye, ¿no será que mucha de la historia romántica, hermosa que está contando la señora, además que está contando cosas que ella no pudo haber visto, se la esté más bien imaginando? ¿No? Que se han pasado o estén intentando mentirse a sí misma de todo esto, que seguramente muchas cosas sí son recuerdos reales, pero otras son recuerdos inventados. Y ahí tú dices, entonces la película tiene otra dimensión, mucho más que el simple historia de romance y amor. Totalmente, pero además vos fijate cómo juega Cameron con eso que vos decís puntualmente, porque cuando vos mirás toda la película decís, bueno, a ver, ¿cuánto de esto fue inventado? ¿Cuánto de esto ella se lo imaginó y no pasó? Ahora, fíjate que cuando ella empieza el relato, dice, han pasado 84 años, y el tipo del barco, el que está con ella ahí, le dice, bueno, cuente lo que recuerda. Dice, ¿usted quiere escuchar la historia o no? Han pasado 84 años y aún puedo oler la pintura fresca. Como que todo lo que va a venir a contar después es minucioso que pasó. Vos fíjate cómo juega con esas cosas. Sí. ¿Entendés? Porque dice, aún puedo oler la pintura fresca. Y arranca a contar una historia que, como decís vos, la mitad seguramente es parte de su imaginación. Sí. Es una... Bueno, tenemos la historia, la parte final de la historia, que spoiler alert, ¿no? A Titanic. Si alguno no la vio todavía. Sí, si alguno que ella llega al salón donde está Leonardo y todo esto. Todo eso es imaginado de ella, obviamente. Entonces ahí te planteas que hay un ámbito totalmente subjetivo a lo que está contando la señora. Bueno, vos sabés que ahí yo con algunos amigos que nos gusta la historia y todo, siempre tenemos ahí una pequeña discusión, porque hay una escena, digamos, cuando ellos están en la famosa puerta en la que supuestamente se podían haber subido los dos y él se queda en el agua y se muere congelado, él le dice que ella no va a morir ahí, que va a morir en una cama calentita, siendo grande. Y vos fijate que previo a la escena esa que vos decís de la escalera, muestran una imagen de ella acostada en la cama, durmiendo en ese barco, calentita, y después pasa esa escena. Y yo lo que le digo a mis amigos es que para mí, lo que quieren mostrar en esa escena es que ella, después de haberse liberado de esto de tirar el diamante al agua y toda la milonga, ahí es cuando ella muere, calentita en esa cama, como él le dijo hace tanto tiempo, y se une con ellos, que son todos los que están en la escalera son los que murieron en el barco. Sí. Mis amigos me dicen que fumé mucho opio al momento de imaginarme todo eso y que no. Pero bueno, no sé. Yo te digo que yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que puede ser muy probable. ¿No? Es que no sé, que hay muchas dimensiones. Cuando te paras a pensar la película bien, no es tan sencilla, no es tan... Eso es muy realizador. Y mira que a Cameron no es que precisamente se lo admire por sus efectos especiales, ¿no? Por sus guiones y todo esto, pero ahí es donde tú ves, bueno, en estas cositas es cuando tú ves que un creador es realmente bueno. Cuando te abre esas preguntas, cuando tú después de ver la película comienzas a hablarlo con alguien más y dices, oye, ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Y lo otro? O sea, que no son huecos argumentales, sino que son preguntas que te establecen porque están puestas para ahí, para que te las hagas. Exacto.
son giros que te desafían a pensar la película de otra manera. Sí, exacto, exacto, exacto. A mí me parece que pasa por ahí. Mirá, hay una historia que todavía no corroboré, que tengo que investigarla un poquito más, que a mí me dijeron que parte de lo que él gastó de plata para hacer la película es porque, por ejemplo, las alfombras que se usan en el set de filmación, él las mandó a hacer a la misma casa que hizo las alfombras del barco en el año 1912. Y yo digo, este tipo está loco. Si es No, así, está loco, sí, ¿entendés? sí. Mirá, yo tengo acá para mostrarte uno de mis mayorcitos tesoros que tengo. Uy, ¿qué es esto? Esto es un pedazo de carbón que estuvo en el naufragio del Titanic. Wow. Vos sabés que lo único que se puede vender del naufragio, acá por acá tengo el certificado de autenticidad. Lo único que se puede vender del naufragio, por supuesto, no es nada de lo que se recolectó, sino trocitos muy chiquititos de carbón, que es lo que se encontró a montones por la cantidad que llevaba. Y lo conseguí en la muestra que fui en Buenos Aires. Pero bueno, a ver, yo te vuelvo a repetir, a mí me parece que ahí se ha dado una conjunción de una historia que para los que ya nos gustaba de antes era fascinante, la historia de ese barco, por lo que representa como imagen de la sociedad de ese momento, de ahora, de cuáles eran las prioridades en ese momento. Y este tipo que me parece que realmente la película la hizo con mucha seriedad. O sea, la No, hizo con mucha seriedad. Cameron tiene sus cosas. Yo, por ejemplo, con las películas esta de Avatar, yo creo que se me bajó un poquito el nivel, pero como realizador yo creo que hay que tener un respeto, ¿no? Cuando uno dice Cameron, hay que decirlo con propiedad. No puede decir Cameron y ya está. Es que, mirá, yo te vuelvo a repetir, Francis, de verdad, si hay algo que no entiendo demasiado de cine, de verdad, lo digo absolutamente sin falsa modestia porque no entiendo, de verdad que no entiendo. Algunas cosas las miro y digo, ay, qué linda la fotografía, y digo, estoy hablando de fotografía de cine, no tengo ni la menor idea de lo que estoy hablando, pero me parece que hay cosas que uno debe respetar por el trabajo que se han tomado. Yo digo, a vos te pueden gustar o no te pueden gustar los dinosaurios, ¿está bien? Ahora, Jurassic mirar Park. Jurassic Park. Claro, es que los trajo a la vida de vuelta. Uno puede criticarle un montón de cosas, pero Oye, solamente los efectos especiales los ves hoy y se ven como, no, o sea, no sé cómo hicieron, se ven totalmente creíbles. No sé cómo. absolutamente, absolutamente. Por eso, y a mí con Titanic me pasó lo mismo. Yo fui al reestreno de Titanic cuando la reestrenaron en los cines en 3D. Y es una película que se filmó hace 20 años, y vos la mirás, o 30, y vos la mirás en 3D y decís, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo? O sea, realmente están hechas muy a conciencia. Y a mí me pasa cuando veo Jurassic Park, yo miro Jurassic Park y digo, este tipo estaba loco, me transportó en el tiempo, Sí, más sí, allá después de que te guste o no la historia, ¿viste? sí. A mí me encanta, Sí, a sinceramente. mí también, a mí también. Pero digo, son tipos que merecen. Mira, yo siempre digo, la gente, por supuesto, ellos lo hacen porque les apasiona y porque además ganan mucha plata. Pero es lo mismo que te decía hoy del teatro. Si yo me siento en un lugar y un tipo que trabajó tanto me regala una película de 3 horas que me hace emocionar, me hace reír, me hace pasar por diferentes, ya está, ya pagó su precio. Mm, sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, yo ya quisiera terminar con esta última frase que ha lanzado Luis. A mí me parece que es una de esas frases concluyentes, ¿no? Que dicen, aquí termina, aquí pongo, bueno, en español de España se dice, aquí pongo mi polla. Pero creo que quedó muy bien para finalizar. Quería preguntarte, eso sí, antes de irnos, siempre pido una recomendación de un libro, de una película, de tu propio trabajo, algo así que pueda, que tú creas que interese. Puede ser una, dos, que no sea más de tres, por favor, porque luego tengo que editarlas y meter ahí Claro, las claro. imágenes. Mirá, no, de mi trabajo, nada, invitarlos a que si pueden se den una vuelta por el canal, que se llama Noches de Pluma y Tinta, tanto en YouTube como en Spotify.
y que nada, que le den seguir y like y me pongan que me quieren y todas esas cosas lindas que se ponen, no críticas, no, mentira, que vayan, que espero que les guste realmente. Como te decía, no sé, no tengo mucho para recomendar desde el punto de vista de películas, porque no soy demasiado cinéfilo. Sí me gustan mucho las historias que están basadas en historias reales, ¿sí? Para mí tienen un componente muy, muy importante. Las películas, mirá vos qué locura, se me viene a la mente una película que es del año del chifle, que se llama Un milagro. En Argentina se conoció como Un milagro para Lorenzo. Es una película durísima, lo anticipo sin hacer spoiler, pero es una película Sí, durísima. yo la recuerdo, la del jarabe de Lorenzo, ¿no? O sea, el aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo con Nick Nolte, y creo que Susan Sarandon me parece que trabaja, si no me equivoco. Sí. Una película extraordinaria. Pero bueno, ese tipo de películas, como Titanic, que decíamos recién, porque está basada en una historia real, son todas las películas que me mueven. Después, en cuanto a literatura, obviamente tenemos que recomendar al maestro Di Marco, que lo lean en todos sus libros. 25 noches de insomnio, que es una saga de cuentos que tiene 3 libros, que es fantástica. Y a mí en lo particular de Argentina me gusta mucho Sorrentino, que lo conocí a través precisamente del maestro Di Marco, Fernando Sorrentino, y me gusta mucho Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, a lo mejor vos ahora lo habrás sentido nombrar porque es el autor del guión de la película El secreto de sus ojos, que ganó, Sí, sí. que estuvo candidateada para el Oscar. No la he visto, no la he visto todavía, la tengo que ver. Tenés que mirarla, es muy buena película. Obviamente, si pudieras hacerte del libro mejor, la historia del libro mucho mejor. Pero Eduardo Sacheri yo lo admiro mucho por cómo escribe cuentos. Para mí es muy buen cuentista. Le gustan mucho los cuentos de fútbol, escribir sobre cuentos de fútbol, que yo tengo algunos leído en el canal, y me parece que es un tipo que juega muy bien con las emociones, ¿viste? Y me gusta mucho, me gusta mucho. Y no, mucho más no. Sí, sí, bueno, ya te digo, no mucho más porque luego tengo que meter imágenes y tal. Y Es siempre que estaba pensando más para dejarte trabajo. No, Pero te corto ahí, te hago hachazo, nada. Tú realmente di la que quieras, ¿sabes? Si tengo que tardar más tiempo corrigiendo este podcast, me lo tomo porque la verdad es que vale la pena cada maldito segundo de este. Sí, déjame decirte algo, Francis, para cerrar, de verdad. Sos un tipo al que respeto mucho. Me abriste las puertas cuando ingresé al taller, como lo dije hoy. Fuiste uno de los tipos que con suma cordialidad me recibió y demás. Sos un tipo que realmente, y se lo podés preguntar a mi señora Sandra, que también es integrante del taller, que yo le decía, ¿en qué momento este tipo lee todo lo que lee? No me jodas. ¿En qué momento? Porque realmente tenés una pasión por la literatura y por el cine que yo respeto. Vos sabés que yo respeto mucho la gente que tiene pasiones. La gente que siente pasión por algo, en algún punto hasta los envidio, te lo digo de verdad, porque, viste, cuando vos conocés a un chico que tiene 16 años y le dices, ¿qué quieres ser cuando seas más grande? Yo voy a ser médico, te dice, o voy a ser bombero. Y te lo cruzás 10 años después y el tipo es el mejor médico del mundo, o es el mejor bombero del mundo, porque hace lo que ama, lo que le apasiona. Entonces, yo veo la pasión con la que vos te dedicás a la literatura, te dedicás al cine, te dedicás, y lo respeto mucho, de verdad. Yo la verdad, muchísimas gracias por esta palabra. Y bueno, decir que es fácil tener esas pasiones cuando uno tiene compañeros como tú, compañeros como en el taller, que al final se genera ese ambiente donde es que es inevitable, ¿no? Que te tengas que esforzar a leer, a buscar cosas, porque siempre ¿no? digamos que te sientes como, oye, no puedo quedar menos, ¿no? Frente a esta persona, y a mí me pasa con ustedes también, y bueno, contigo en específico, yo creo que también es un tipo que dice, no, que no he leído, sí, pero lo que leíste, lo leíste de verdad con profundidad porque se te nota, te ha quedado algo, ¿no? Como dice, no fuiste impermeable a eso. Te hubieses ahogado ahí también con el Titanic.
No, pero bueno. Bueno, yo para cerrar ya, ya digo, por favor, vayan a ver el canal de Luis Moretti, por favor, que de verdad tiene una manera de narrar, además que se te ve que sabes, pues yo a veces, yo he intentado hacer audiolibros y después de los primeros 10 minutos de escucharme a mí mismo, lo feo que narro, digo, no, esto no va no. Además que yo también sufro con un poquito de tartamudez y es como, no, esto no, pero sí, yo sí tengo envidia de ti, como tú lo haces. Por favor, ¿cómo era tu canal? Noche de Pluma y Tinta. Pluma y Tinta, exactamente. Sí, por favor. El primero o el segundo cuento es el mío, así que pues... Sí, señor. Sí, señor. Si tengo haters, vayan y critíquenlo. y bueno, muchísimo más. Bueno, perdón, la última recomendación también que quiero hacer es una película de 1972 que yo creo que está súper basada en el Titanic, que es La aventura del Poseidón, no sé si la habrás visto. Sí, señor, y yo coincido con vos. Es un peliculón sí. Además que yo recuerdo que había otra parecida, pero en un edificio, pero esta es la que te causa de verdad claustrofobia y todo. Es muy buena. Hay un libro que después, si lo busco, te lo voy a pasar para que lo puedas poner cuando edites el video, de la historia de un barco que se llama Titán. Sí, también. Que narra de un barco de 4 chimeneas, que hasta ese momento no existían de barcos de ese tipo, y que precisamente choca contra un iceberg. Y eso está escrito antes de que pasara la tragedia del Titanic. Sí. Encuentro cuál es el libro y te lo voy a mandar. Sí, pásamelo, lo había visto y te lo iba a preguntar, pero se me fue el tema, pero sí es verdad que sí, está esa coincidencia. También por ahí sé que hay otra coincidencia de un cuento de Poe, más o menos, pero no lo tengo claro porque no he leído el cuento. Mira, eso no sabía. Después si te de las aventuras de Gordon Pym, sale en la colección esta aventura, por ahí. Creo que era el barco Mongetti, no sé. Te lo paso, te lo voy a pasar. Bueno, dale. Señores, la verdad es que ha sido un podcast súper bueno. Me ha encantado tenerte aquí, Luis. No sé, lo digo siempre porque que siempre, ¿verdad? Es el mejor podcast que he hecho. Es que lo digo con cada invitado, pero es que lo siento así de verdad, ¿eh? Cada uno. Bueno, pero es parte de lo que yo te decía, superarte cada día, es eso. Es que sí, y seguro me vuelvo a escuchar el otro, el anterior, digo, no, este es el mejor, y luego me lo escuché, y me ha encantado, ha sido una conversación maravillosa. Y bueno, nada, mi gente, muchas gracias y hasta luego. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, Podcast CorreForres01, nuestro Twitter, @CorreForresPod, o en la zona de comentarios de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias y hasta luego.